Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un motor a gasolina utiliza 12.000 julios de calor para producir 3.200 julios de trabajo por ciclo. El calor proviene de quemar gasolina que tiene un calor de combustión L sub C igual a 42.000 julios por kilogramo. El ejercicio nos pide que calculemos lo siguiente. A. Calcular la eficiencia térmica del sistema. B. ¿Cuánto calor se desecha o pierde en cada ciclo? ¿Qué masa de gasolina se quema en cada ciclo? Y D. Si el motor opera a 60 ciclos por segundo, determine la potencia de salida en kilovatios y en caballos de fuerza o HPs. Bien, sin más vamos a proceder a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos, como siempre, es identificar el concepto. Observando el enunciado del problema, nos damos cuenta que aquí podemos aplicar un concepto de termodinámica y es lo que tiene que ver con una máquina de calor. Identificado el concepto que tenemos que trabajar en este ejercicio, vamos a pasar el segundo punto, plantear el problema. Entonces, para plantear el problema tenemos que hacer uso de un diagrama sencillo que nos muestre lo que es una máquina de calor para entender un poco mejor las ecuaciones involucradas con esto. Bien, revisando un poco lo que tiene que ver con las máquinas de calor en termodinámica, recordemos que nosotros podemos dibujar una máquina de calor de la siguiente manera, en forma sencilla. Observando el dibujo, vemos que toda máquina de calor toma calor de un depósito caliente que llamamos Q sub C, una cantidad de calor que toma de un depósito caliente. Parte de ese calor que toma el sistema o la máquina, que sería en este caso lo que está en líneas azules punteadas, sería la máquina de calor, parte de ese calor lo convierte en trabajo útil, ¿cierto? W. Y la otra parte, digamos que se transforma o se pierde a una fuente de calor frío, que llamamos QF. Así las cosas, para la máquina de calor tendríamos dos ecuaciones fundamentales. Una es decir que el trabajo que efectúa una máquina de calor es igual a la diferencia del calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría. Es decir, el trabajo va a ser la diferencia entre lo que toma el sistema, o en este caso la máquina de calor, lo convierte en trabajo, y lo que se pierde o lo que desecha el sistema. Porque ningún sistema termodinámico es 100% eficiente, ¿cierto? Si tenemos una planta hidroeléctrica, parte de la energía que se toma de los ríos se transforma en energía mecánica, pero otra parte se pierde. No todo se utiliza. Ahí viene entonces el otro concepto y es lo que tiene que ver con la eficiencia de la máquina de calor o del sistema, que está entre la relación del trabajo útil sobre el calor utilizado para generar ese trabajo útil, en este caso Q sub C. Lo que también es igual a 1 menos la relación entre QF y QC. Con eso en mente, entonces ya tenemos claro el concepto de lo que vamos a aplicar. Ya tenemos planteado el problema. Aquí no nos están diciendo que es una máquina de calor, pero lo podemos relacionar con ello. Es un motor de combustión, motor de gasolina, que ¿qué es lo que hace? Quema combustible, parte de ese combustible se convierte en calor que se pierde y la otra parte lo convierte en trabajo útil, que finalmente es lo que hace que el carro se mueva, ¿verdad? Eso es básicamente. Entonces, con esas dos ecuaciones pasamos rápidamente a la solución del ejercicio. Entonces, el tercer punto es la solución del problema. Entonces, para la solución del problema, la parte A del ejercicio nos dice que calculemos la eficiencia térmica. Entonces, la parte A nos pide que calculemos la eficiencia térmica. Y recordemos que la eficiencia térmica es el cociente entre el trabajo útil realizado y el calor inyectado al sistema, Q sub C. Muy bien. Siendo así, nosotros conocemos el trabajo que realiza, que serían 3.200 julios, y el trabajo y el calor que se inyecta al sistema serían
12.000 julios. Entonces fácilmente podemos calcular la eficiencia y sería igual a W, que serían 3.200 julios sobre 12.000 julios. Eso nos da que la eficiencia sería un valor aproximado de 0.267. En porcentaje diríamos que la eficiencia del sistema sería aproximadamente 26.7%. Y ese es el primer dato que nos pide el problema. Como ven, es muy fácil encontrar la respuesta a la primera parte del problema. La parte B nos dice cuánto calor se desecha en cada ciclo. Entonces nos dice que cuánto es el calor que se desecha en cada ciclo. Entonces recordemos que el trabajo útil realizado, el trabajo neto realizado, es igual a Q sub C, calor que entra al sistema, menos el calor que se pierde. ¿Qué conocemos? Conocemos el trabajo útil y conocemos el calor que entra al sistema o que se inyecta al sistema mediante quemar el combustible, en este caso la gasolina. Entonces decimos que el calor que se pierde sería Q sub F y eso sería igual a Q sub C menos W, siendo Q sub C el calor total que se inyecta al sistema y W el trabajo neto que realiza el sistema. Entonces Q sub F sería igual a 12.000 julios menos W 3.200 julios. Entonces nos daría que el calor que se pierde o que desecha el sistema en cada ciclo sería 8.800 julios. Y ahí está la respuesta a la parte B del ejercicio. La parte C nos pregunta qué masa de gasolina se quema en cada ciclo. ¿Cuál es la masa de gasolina que se quema? Al inyectar calor al sistema, Q sub C, obviamente hay una masa, ¿cierto? Una capacidad de combustión, L sub C. Entonces, el calor neto que se inyecta al sistema es igual a la relación de la masa total, en este caso la gasolina, por el calor de combustión. ¿Qué conocemos de ahí? Conocemos el calor neto que se inyecta al sistema, conocemos el calor de combustión, L sub C, despejamos la masa. Entonces M es igual al calor neto sobre el calor de combustión de la gasolina. Reemplazando esos valores, decimos que la masa que se quema por ciclo es igual a 12.000 julios sobre el calor de combustión de la gasolina, que es 42.000 julios por kilogramo. Entonces, la masa sería igual a aproximadamente 0.286 kilogramos. Esa sería la masa de combustible o de gasolina que se quema en cada ciclo. Pasamos ahora al cuarto punto D, y es: si el motor opera a 60 ciclos por segundo, determinar la salida de potencia en kilovatios y en caballos de fuerza. Aquí debemos recordar que la potencia es igual al trabajo por unidad de tiempo, ¿cierto? Ese es un concepto básico. Entonces, aquí nos dice que el trabajo que se realiza son 3.200 julios en un ciclo, ¿cierto? Trabajo por unidad de tiempo, eso es potencia. Entonces, esto es 3.200 julios por ciclo. Muy bien. Tenemos que convertir eso a kilovatios. Entonces, recordemos que la potencia sería igual. Multiplicamos la potencia, entonces, 3.200 julios por ciclo por 60 ciclos por segundo, que es la frecuencia con la que trabaja el motor. Y ahí nos daría la potencia. Entonces 3.200 por 60 daría 192.000 julios por segundo. Pero recordemos que julios por segundo son vatios. Entonces potencia sería igual a 192.000 vatios. Luego la potencia en kilovatios sería 192 kilovatios. Esa sería la potencia en kilovatios. Ahora bien, ¿cuál sería la potencia en caballos? Entonces, muy fácil.
tendríamos que la potencia sería 192 kilovatios multiplicado por la conversión. Un caballo de fuerza es el equivalente a 0,746 kilovatios. Entonces tendríamos que la potencia sería igual 192 kilovatios sobre 0.746. Eso daría aproximadamente 257.4 caballos. Y esa es la otra parte de la respuesta que estamos buscando. Bien, ya el cuarto punto y último sería dedicar unos minutos a evaluar las respuestas, que sean lógicas. Vemos que es algo lógico y que las unidades sean consistentes, es decir, que todas las unidades sean compatibles. Analizando los cálculos y revisando el análisis que hemos hecho, podemos concluir que efectivamente las respuestas tienen sentido de acuerdo al enunciado del problema. Bien, esto ha sido todo por ahora. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Pueden ver el video las veces que sea necesario para que aclaren los conceptos. Y como ven, esto es muy, pero muy fácil. Basta con entender la idea, entender los conceptos, saber un par de ecuaciones, aplicarlas correctamente y la física así se convierte en algo interesante, divertido y muy apasionante. Bien, les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.